¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión los invito a cocinar un delicioso pozole blanco a mi estilo, con una salsita de guajillo con morita que queda deliciosa. Así es que acompáñenme y vamos a cocinar. Comenzamos poniendo en nuestra olla express la carne de puerco con un ajo, media cebolla. Cerramos nuestra olla, colocamos la válvula y en cuanto comience a sacar presión, bajamos la llama y la dejaremos aquí por media hora porque solo es medio kilo. Si haces la receta completa y es 1 kilo de carne, deberás ponerle 45 minutos. Mientras nuestra olla express trabaja, nosotros vamos a abrir nuestro maíz cacahuacintle precocido. Este lo puedes conseguir en el súper o a granel en alguna verdulería o en el mercado. Lo ponemos en un colador y enseguida con abundante agua simple lo vamos a enjuagar. Ya que tenemos limpio nuestro grano de maíz, lo vamos a poner en 5 litros de agua y añadiremos media cebolla grande y media cabeza de ajo partido a la mitad. Mientras nuestras ollas trabajan en la carne y en el maíz, añadimos aquí los jitomates, 5 chiles guajillo, 3 chiles morita y 4 dientes de ajo. Ya que los tenemos aquí, agregamos solo un poco de agua y ya que agregamos el agua, cubrimos nuestra salsita y la dejamos así hasta que comience a hervir y se abran los jitomates. Ya está hirviendo nuestro maíz. Es hora de bajar a la llama y lo vamos a dejar aquí por 40 minutos. Recuerden no dejar sola su salsita. Ya está hirviendo, pongamos a llama media y se queda aquí por 15 minutos. Cuiden mucho los tiempos para que no se les pierda uno y el otro. Lleva un rato ya hirviendo el maíz. Vamos a agregarle un poco de sal. Y lo dejamos que siga hirviendo. Mientras la lumbre sigue trabajando, me falta picar los rabanitos. Ya tengo aquí como complemento la lechuga previamente picada y desinfectada, ya escurriéndose. Tengo de este lado cebollita blanca picada y ahora vamos a picar nuestros rabanitos. Estos van, les quitas las colitas y los tenemos que de esta manera. Te sugiero escoger los rabanitos más pequeños porque así quedan unos círculos muy lindos y se ven preciosos en el pozole. Listos nuestros rabanitos, los reservamos por acá. Listo, ya escucho la salsita hirviendo. Nos venimos a la licuadora y vamos a moler todos nuestros ingredientes. Los 2 jitomates, el chile guajillo, los moritas y nuestros ajos. Moleremos a velocidad 2, está caliente el contenido. Cuidado que no nos vaya a botar la tapa. Subimos a velocidad 3.
Agregaremos una cucharada de sal y un poco de pimienta negra. Solo una pizca. Continuamos moliendo. Listísima nuestra salsita. Con esta salsa vamos a acompañar el pozolito. Vamos a darle una vuelta a nuestro maíz. Lo movemos un poquito y que siga trabajando. Ya le apagamos a la olla express. Pasaron los 30 minutos. Necesitamos esperar a que se enfríe para poderla abrir. Mientras tanto, el maíz pozolero continúa hirviendo. Recordemos que se debe florear, se debe abrir. Regresamos en un momento. Ahora que perdió presión, vamos a abrir nuestra olla. Así es que con un cucharón pasamos la carnita y el caldo. Agregamos el caldito, el caldo de la carne de puerco. Agregamos 2 cucharaditas de sal. Vamos a revolver bien nuestra carne con el maíz. Y agregaremos también 2 pizcas de pimienta negra. Lo que agarren tus 3 dedos, eso es una pizca. La disolvemos bien. Cubrimos nuestra olla. Subimos la llama ya que perdió un poco de temperatura al combinar el caldo del maíz con el caldo de la carne para que vuelva a hervir. En cuanto hierva, bajamos la llama y lo dejamos aquí por otra media hora. Ya está listísimo para servir nuestro pozolito. Les voy a mostrar cómo es que se abre el maíz para que lo vean. Así es que solo es cuestión de dejarlo el suficiente tiempo para que el maíz pueda abrirse. Chequen nada más. Qué riquísimo se ve. Y ahora pues vamos a ponerle sus complementos. Su lechuguita. Perfectamente desinfectada, muchachos. Nunca la vayan a poner sin lavar y sin desinfectar. Cebollita. Sus rabanitos. Y por qué no, un poquito de salsita. Listísimo nuestro pozolito. Es un pozolito blanco a mi estilo que espero que disfruten. Si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.